Hola, hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes en esta transmisión más de su programa Cuentos de Salud. Yo soy Verónica Delgado. Y yo soy Eusebio Rubio, encantado de estar una emisión más de este programa que hacemos semana a semana con mucho gusto y con mucho entusiasmo. Pues sean todos ustedes bienvenidos. Ya saben que aquí en su programa Cuentos de Salud todas las temáticas tienen que ver con pues la salud mental, la salud sexual, la salud integral, y siempre traemos temas que pues a todos nos competen, así que les invito a que se conecten todos los que nos escuchan aquí en la República Mexicana, en Sudamérica, Norteamérica, en Europa. Esto es algo que de una u otra forma pues nos ha pasado de cerca, lo hemos vivido, nos ha rozado, nos han contado, así que por favor conéctense, coméntenos. Ya saben que es fácil, puede ser a través del chat de la página de nuestra estación, a través de la página de Cabina de Radio Mente Abierta, a través de Facebook, de tu Facebook, Eusebio. Así es, Eusebio Rubio Aureoles con I, no con E, porque luego hay otro Aureoles que es más o menos conocido, que genera confusión, pero con I es mi nombre, y a través de ahí, a través del Twitter, Eusebio Rubio, @Eusebio Rubio, y desde luego el chat de la página de la estación, que está siempre a disposición de los que quieran interactuar con nosotros. Y bueno, también puede ser a través de un mensaje directo. ¿Dónde está? Ya me lo quitaron. Ah, no, del WhatsApp, acá está. 5512-022314. 5512-022314. Inmediatamente daremos respuesta. Y bueno, pues para comentar, platíquenos sus experiencias, sus acuerdos, desacuerdos, lo que le haya contado su vecino, su amigo, su primo, porque seguramente lo que vamos a platicar hoy a todos nos ha pasado alguna vez en la vida. Hoy vamos a hablar de las fobias. ¿Alguna vez ustedes que nos escuchan, alguna vez has sentido miedo? ¿Tú has sentido miedo alguna vez? Miedo muy seguido, ¿no? Entonces me dan miedo cosas, pero así como que digas pánico, más fuerte, también. Con menos frecuencia, pero también. Sí, porque digo, hablar de fobias a veces abusamos de los términos, ¿verdad? A veces hablamos y decimos cosas sin saber lo que decimos, o a veces no sabemos lo que sentimos, que esa es otra cosa interesante. Y hoy vamos a hablar de un tema que es mucho más frecuente de lo que uno se imagina, y tal vez lo estamos viviendo y tampoco lo solucionamos, así que por favor escúchenos, porque es un tema de salud mental, también es un tema de salud sexual, y esto implica y trae consecuencias terribles en la salud, y bueno, ¿para qué sufrir? Así que va a estar esto interesante, pero también nos traes noticias. Así es, fíjate que me puse a hacer una búsqueda de noticias, como siempre hacemos, y entonces que no me aguanto las ganas de traer noticias que tienen que ver con el tema del programa. Fíjate, una noticia que viene tomada de un periódico digital en Argentina, dice: aplicaciones que ayudan a combatir las fobias, apps de las aplicaciones estas de los teléfonos. Al rato vamos a ver de qué se trata eso. Y luego otra también, que es una de primerahora.com, también es un medio electrónico, y esta dice: fobias insólitas pero reales, en una nota de hace unos días, del 5 de mayo, que vamos a retomar. Y por último, una última que no tiene que ver con las fobias ni estas cosas, pero que sí de repente revela cierto nivel fóbico, y ahorita vamos a ver las diferencias. Apple censura juego de educación sexual sobre masturbación femenina. ¿Cómo? Pues ahorita que lleguemos ya. ¿Cómo es eso? Platicamos así, no lo dejaron. Y ahorita vamos a platicar sobre esas cosas. Qué barbaridad. Bueno, eso suena raro, ¿no? Eso suena. Sí, ya nos vas a platicar. ¿Y alguna nota científica? No, hoy me quedé con la lista de fobias, porque ya fueron 3, entonces pues ya dije, no, ya. Bien. Fíjate que interesantemente, ¿no? Ya que lo dices, sí me puse a revisar aportes recientes de fobias, y como que es un tema que ya no investigan tanto la gente, porque no había muchas cosas nuevas. Eran así como de hace 10, 15 años, mejor las incluimos en el discurso de lo que vamos a platicar.
Bien, fíjate, ahora que comentas que ya no se toca el tema de las fobias, ¿o cómo fue? Pues que ya no hay tantos artículos, investiga? ya no hay tantos artículos, ¿no? El noticiero científico siempre es el resultante de ver cómo cómo están los temas que vamos revisando en los artículos, pues relativamente recientes para que sea noticia, ¿no? Y ocurre que pues sí me topo con varios de fobias, pero todos son de hace 15, 20 años, fíjate qué cosa tan interesante. Así digo, en búsqueda que hice tampoco así muy a profundidad, ¿no? Igual que por ahí hay alguna publicación que no haya yo localizado, más o menos reciente, pero sí, eso me llamó la atención, que está como que el tema digerido, ¿no? Como que ya no hay muchos que publiquen de esa cosa. Pero bueno. Pues bueno, digerido o continúa. Vamos, es un tema que continúa, que no se ha movido y, vamos, en términos de en los terrenos de los científicos o de la ciencia, y eso quiere decir, pues que es un tema que todavía está ahí, que necesita tratamiento, necesita atención y que lo sufrimos de alguna u otra forma. Entonces, pues, escúchenos, conéctese. Y pues vamos a entrar en materia de una vez, calientito. ¿Qué es una fobia? Las fobias... ¿Qué miedos has tenido? A ver, platícanos tus miedos, tus temores, platícanos tus secretos. Yo soy un sacón. No, no es cierto. Sí, pero fíjate que yo creo que tú estabas empezando con una cuestión interesante, en el sentido de que de repente sí estamos usando la palabra fobia para muchas cosas que no necesariamente corresponden al uso técnico de la palabra, corresponden a lo señalado como una cosa pues que es muy interesante, es una enfermedad, es una cosa que requiere tratamiento, que requiere identificación y que además es requete molesto. Pero es un poquito distinto a los miedos, ¿no? ¿A poco es lo mismo que te dé miedo salir en la noche, digamos, caminando una distancia considerable por calles que no conoces, en ciudad que no conoces, en un idioma que no conoces? Pues yo creo que eso no es tan enfermizo, ¿no? Es más o menos común. Es decir, el miedo no necesariamente es una enfermedad, ¿o sí? No, fíjate. A ver, explícame eso, por favor. No, el miedo es una reacción muy humana y de hecho es algo necesario para sobrevivir ante situaciones que nos ponen en riesgo. Es una reacción psicológica, es una reacción neurológica, es una reacción neuroendocrina, porque una serie de mecanismos, de sustancias biológicas se echan a andar y que nos ponen en alerta para reaccionar y quitarnos de alguna situación de peligro. Vamos a suponer que tú vas caminando exactamente por una calle, una avenida, por alguna situación que tú no conoces y te sale alguna persona y que tú percibes o sientes, o alguna circunstancia, vamos, no tiene que ser una persona, alguna situación que te hace, que tú percibes que puede ser peligrosa. Inmediatamente se desencadena una sensación de miedo, tu cuerpo reacciona y entonces ante esa reacción hay una de dos, o patitas para qué te quiero y te echas a correr, es decir, evitas y te pones a correr y ahora sí que te alejas y se lo cuentas a quien más confianza le tienes y eso te protege. O una de dos, te quedas paralizado y esa reacción de quedarte paralizado también puede protegerte. Lo que ha ocurrido, no sé de cuántas semanas para acá con tanta frecuencia en la Ciudad de México, los temblores, vamos a poner el ejemplo de los temblores. Me parece que el temblor, todos, o no sé, a lo mejor díganos quién no les tiene cierta, le tememos a los temblores, y es un temor razonablemente normal. Pues sí, pues está basado en un peligro razonablemente realista, por las ¿no? experiencias que se han tenido, porque ya vemos lo que puede pasar con los temblores, porque es algo que sabemos las consecuencias. Entonces, hay quien sale bajo ciertos principios de cuidado, de entrenamientos, en fin, y hay quien se queda detenido. Y a lo mejor el quedarse detenido en cierto lugar, cuando uno está en el piso 7, pues ¿para qué te echas a correr? Mejor ahí te quedas y eso te protege.
Esas son reacciones naturales, muy humanas ante una situación de peligro, de miedo. Pero cuando hablamos de una fobia, de acuerdo a su definición ya muy médica, es un miedo que se derrama, vamos, se chorrea, vamos, es un miedo totalmente irracional ante una situación, una circunstancia, un estímulo, una persona. Por eso digo que se chorrea, se derrama, o sea, el miedo que te da es totalmente, no se dimensiona para el objeto que te está dando miedo. ¿Me explico? Y al final no es solo el miedo, sino lo que acompaña ese miedo. La ansiedad, o sea, toda la reacción que se provoca es realmente, se desborda, pues. No sé si me explico. Sí, pues yo creo que sí te explicas, por eso dicen por ahí las diferencias entre miedo y pánico, ¿no? Hay un chiste en ese respecto, no sé si te acuerdas. Ay, no. No, pues mejor luego lo decimos porque ya no, pues yo tampoco muy bien. Oh, ya. Pero que el chiste es bastante ilustrativo en esta diferencia entre tener una reacción pues hasta cierto punto natural y el pánico que se desborda. Y sobre todo yo creo que también empezamos el programa diciendo que si yo había tenido alguna vez un miedo intenso, así un miedo de pánico. Bueno, yo sí, y fue precisamente con un temblor, fíjate, eso es una historia de hace ya muchos años, porque fue bastante antes del 85, que por eso esa vez no me dio pánico, porque yo no pensé que iba a estar la cosa tan tremenda como si realmente estuvo. Pero en el 79, fíjate que hubo un temblor muy fuerte aquí en esta ciudad, se cayó la Universidad Iberoamericana, sí, y yo tenía bien vivir en un piso 13, en Tlatelolco, ¿no? En una de esas torres, en el edificio Cuauhtémoc, claro, para mayor referencia, ¿no? Y los edificios con esos temblores que son muy intensos, pues dan unas sacoloteadas pavorosas que yo nunca había sentido en la vida. Y entonces yo, en el momento de estar pues, siendo despertado, porque fue a las 5 de la mañana, a las 5:30, ya no me acuerdo bien, no, ahí sí más pasó eso, es decir, el miedo empieza a desbordarse a tal extremo que te congelas, ya no sabes ni qué hacer, y dices, ya, hasta aquí llegué, y entonces hay una sensación horrenda de incapacidad ante el peligro, que pues en ese caso era un peligro bastante real, digo, no se cayó el edificio, pero se siente como si se hubiera podido caer, y entonces digamos que eso ilustra mucho. Yo creo que con mayor o menor medida casi todo el mundo ha tenido alguna experiencia que se le parezca. Y a mí me parece que sí es útil el estar haciendo como esas referencias a las experiencias parecidas al pánico o experiencias de pánico, como para poder tener lo que se llama empatía, como para poder entender a las personas fóbicas, ¿no? Porque yo fobias no tengo, fíjate que eso yo creo que sí no me tocó en la repartición de problemas, otros sí, pero no, de problemas. Sí. Pero fíjate que gracias a que he tenido esas experiencias de miedo intensísimo, ingobernable, que lo sobrepasa y lo rebasa a uno, es que me puedo imaginar con bastante claridad, yo creo, lo que siente la persona cuando se le dispara un ataque de fobia, pero acompañado con las, pues, digamos, casi certidumbre que también la misma persona que tiene la fobia, de que, bueno, la sensación de intensísimo peligro no se corresponde a la amenaza real, a la amenaza que realmente está enfrente de él o ella, ¿no? Y pues eso hace a la fobia tremendamente incómoda, ¿no? Yo creo. En verdad, cuando las personas, o tenemos la oportunidad de escuchar a una persona que te relata ese miedo, esa fobia, se sufre al final. Mira, una fobia lo que provoca es sufrimiento, provoca mucho dolor físico y emocional. La persona no sabe cómo controlar, o sea, la fobia toma control de la persona, porque cuando tienes miedo pierdes dimensión. O sea, cuando una persona está temerosa, estás con el pánico, estás con esa incertidumbre de que algo va a pasar,
uno pierde control de su vida, va a acabar pronto. Y cuando pierdes ese control de tu vida, pues entonces lo que haces es evitar. Si sé que en estas condiciones no voy a saber de mí, no voy a saber qué hacer, empiezas a evitar ciertas situaciones o circunstancias y empiezas a perderte de disfrutar. Fíjate, para ir dimensionando, estamos hablando que una fobia es un miedo irracional a determinadas circunstancias, situaciones, objetos. Pueden ser objetos animados o inanimados, o sea, cosas vivas o no vivas. O también, pues, a los muertos, pues, ¿no? Y para ir aterrizando, tú dices que por ahí que tenías alguna lista de fobias, ahorita vamos a ahorita las platicamos. Cuando se te presenta por casualidad aquella cosa, situación, objeto que te da miedo, entonces te provoca una serie de malestares, que ese es otro motivo de sufrimiento. Primero está el hecho de imaginarte qué barbaridad voy a salir y entonces me voy a encontrar con, ¿no? O sea, te da miedo la cosa, pero además te da miedo el miedo. El hecho de pensar que puedo enfrentarme a esa cosa que me da miedo, eso ya se van sumando. Tenemos que poner un ejemplo porque quede claro. Y algo que es muy común es la gente que le tiene miedo a los perros, por ejemplo. Digo, para repetirle, ¿no? Para que quede claro. Oye, por si no me entendieron, ahí va otra vez. Algo que es muy frecuente son las personas que le tienen miedo, este miedo irracional o fobia a los perros, o la fobia a los insectos, a las arañas. Ya, pero ¿sabes que dicen que a los perritos tienen la capacidad de oler el miedo? ¿Sí será cierto eso? Sí, son capaces de percibir ese temor. Fíjate, si estamos hablando que cuando una persona siente miedo, tiene una reacción de salir corriendo, de quedarse paralizadas. Esto, según aquellas personas que son medio entrenadores, los perritos pueden percibirlo como que los van a así medio agredir como o amenaza. Atacar como amenaza. Entonces los perritos ante la amenaza pues obviamente se defienden, atacan ladrando, pues no. Sí, ladran, no, los perritos no te muerden gratuitamente, los perritos ladran, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fobia a los perros, a los insectos, ahorita ya no, para no robarte tu lista de fobias, pero sí. Vamos a suponer que ahorita acabando el programa... Está muy larga esa lista, que aquí, creo que no me la puedes robar. Que aquí en la Condesa casi ni hay perritos. No, ¿verdad? Entonces, imagínate que ahorita yo, en vez de estar concentrada en el programa, estoy pensando, es que ahorita que salga está el perro, que ahorita que llegamos lo vi en la esquina y va a estar aquí abajo. El hecho de pensarlo ya me está generando sufrimiento. Y el sufrimiento me está generando tensión muscular, y me está doliendo el cuello, y me está doliendo la panza. Y entonces ya quiero ir al baño, y le voy a decir a Jaime que haga un comercial porque tengo que ir al baño, porque entonces ya me dio diarrea. ¿Me explico? O sea, todo eso genera el hecho de pensarlo, ya estoy sufriendo. ¿Y qué va a pasar? Que el próximo lunes vienes tú solo, porque como aquí hay perros, se desarrolla una evitación. Yo no voy a venir perros. porque aquí hay perros y me dan miedo y yo no voy a venir a sufrir. O a menos que me hables por teléfono y transmito por teléfono. Efectivamente, se da una conducta de evitación. Yo aquí a todos los quiero mucho, a Fer, a Jaime, a ti, pero me da tanto miedo los perros que están aquí afuera. Digo, me refiero a los perros de la calle. ¿No? O sea, me dan tanto miedo que me es imposible enfrentarme a ellos. Entonces no me permiten realizar una actividad que el hecho de estar aquí disfruto, me encanta estar con ustedes, el cotorreo, pero es más el miedo que me da el perrito de la esquina. Y entonces esa conducta de evitación que bien mencionas, a eso llega, o sea, hasta eso me orilla una fobia, a evitar situaciones sociales. Me quedo en mi casa, me hablas por teléfono, ahí cotorreamos, padre. Y eso es una serie de síntomas, que van acompañando la fobia. Ahorita ponemos el ejemplo de los perritos, pero como eso depende la circunstancia, el objeto fóbico, se menciona como el objeto fóbico.
Vamos a pensar, por ahí una vez nos confesaba Fer que le dan miedo las mariposas o algo así, ¿no? Que una vez llegó a su casa y se encerró. Vamos a suponer que está la araña en la recámara y entonces no puedo entrar porque y vamos a pensar que es una persona que vive sola. Imagínate que está ahí la araña o la mariposa en el cuarto, pues no voy a entrar hasta que al día siguiente vaya alguien y espante a la mariposa. Sí. O sea, a esas limitaciones me refiero, ¿no? Sí, y pasa eso con muchas cosas, ¿no? Que es un poco lo que es de alguna manera muy pues muy curioso, muy hasta objeto a veces hasta de pues no de burla, a veces sí de burla, a veces de, ¿no? La gente que tiene fobia a los elevadores, ¿no? Entonces tiene que subirse escaleras. En verdad, la gente a los espacios cerrados, a los espacios cerrados. Y hay personas que tienen fobias que de alguna manera sí se ponen, se convierten en limitantes, a veces que no se notan mucho porque la persona aprende a evitar, ¿no? La experiencia, como estabas tú diciendo ahorita del programa, ¿no? Es decir, el programa tiene de alguna manera, digo, la amenaza de los perros, que estabas poniendo el ejemplo hace un momentito, pues estaba siendo manejada, en el ejemplo que ponías, con la evitación. Fíjate que eso pasa con fobias, y ahora, como el programa es de salud mental, voy a meter el sexo. No, pero también la salud sexual, porque fíjate. Ya sé, hombre, estoy medio bromeando, pero es que cuando le pasa esta situación de fobia a alguien con la actividad sexual... Pero también platícanos de la ansiedad, del ataque de pánico que genera, a ver, con este ejemplo de sexo que vas a poner. Pues sí, ¿no? Es que eso es algo que ocurre desafortunadamente, y que cuando llega a ocurrir, a veces es algo que ocurre al inicio de la vida sexual, otras veces es algo que ocurre pues no tan al inicio, sino por consecuencia de alguna experiencia o alguna cosa por el estilo. Entonces el punto está en que sí la actividad sexual, sí la actividad erótica, por ejemplo las caricias, que te inviten a quitarte parte de tu ropa o toda tu ropa, o que se convierta la interacción de alguna manera muy sugestiva de la actividad sexual. Y bueno, para la mayor parte de las personas, eso se traduce en que se empiezan a sentir excitado, que se empiezan a sentir emocionado, pero el problema se pone muy complicado cuando lo que se ocurre con la persona no tiene que ver con la excitación sexual, ni con el placer sexual, ni nada de esas cosas que se esperarían, sino ocurre el fenómeno, digo, la serie de eventos neurológicos que estabas platicando hace un ratito, de la ansiedad, la intensísima ansiedad, de la intensísima incomodidad, a veces llevado al punto de la náusea, de la imposibilidad de seguir adelante. Por supuesto que eso se traduce en una cosa muy, muy incómoda, y bueno, lo último que se antoja es tener esas experiencias, tener las experiencias de tal manera que, pues franca y verdaderamente, se convierten en algo digno de evitar. Y fíjate que por la anticipación del malestar que genera la experiencia. Y entonces, lo que sucede de manera muy interesante es que, y sucede con muchas fobias, es que el problema se medio maneja o se medio resuelve evitando la cosa que genere el disparo del pánico, el disparo de la intensidad de la ansiedad. Y si esta cosa ocurre, que es la actividad sexual, o el salir a la calle, o el subirse a un elevador, o pues entonces vas acomodándote, digamos, a la circunstancia, de tal manera que pues vas cortando dimensiones de tu vida. Y hay personas que cortan la dimensión de esa sexualidad, punto, para librarse de la ansiedad, ¿no? Y del miedo que da la fobia.
Fíjate, hablando de las... Digo, hay muchas cosas que dan fobia, muchas situaciones, cosas, objetos, ya como lo comentamos al inicio. Y en el área de la sexualidad, lo que vemos también con las personas que tienen la confianza de comentarnos, de consultarnos, cuando hay dolor, cuando hay vaginismo, por ejemplo, o efectivamente el trastorno de aversión sexual, que así se oye medio feo, pero el hecho de tocarse, de verse, pues de oler los fluidos, o inclusive de ver los genitales de la pareja, puede provocar fobia también, y entonces genera una situación de evitación, inventarse cualquier cosa, cualquier actividad con tal de evitar la intimidad. Y si no se puede, bueno, aquí viene otra vez la cuestión de los síntomas. Aparte de evitar lo que me va a generar malestar, si no se puede evitar, de verdad genera un franco cuadro de angustia. Y la angustia es de repente sentir aquí en el pecho un hueco, así como un dolor, o un hoyo en la panza. Y si no, siento que el corazón empieza a latirme así como si tuviera, casi se me fuera a salir. Empiezan a sudar las manos, una sensación de hormigueo en los brazos, ¿no? Me empiezo a sentir así como que me falta el aire, así como que por favor abre la ventana, ¿no? Pues si estamos en el jardín, no importa, abre las ventanas, ¿no? No importa, quita los árboles, ¿no? Para que fluya más el aire. O sea, esa sensación como de asfixia, o si no, quítate de aquí, siento, o cuando la pareja están en esa sensación, esa necesidad o ese deseo de tener un encuentro sexual y que se te pongan encima, esa sensación de asfixia, de que me ahogo, ¿no? Por ejemplo, o una sensación como de náusea o de mareo. Y bueno, pues dentro de los síntomas psicológicos, fíjate, este cuadro de angustia es: o me voy a volver loca o loco, o siento que me voy a morir. Entonces, ojo, porque hablar de fobia es toda una cadena de eventos físicos, emocionales, y que puede llegar a un punto muy grave, muy grave. Y como bien decías, o sea, hay muchas circunstancias, cosas que pueden ser desencadenantes de fobias. Lo interesante es que para cada quien estas circunstancias tienen un significado. A ver, cuéntanos, por ejemplo, en tu experiencia, Eusebio, cuando se trata de alguna fobia con este tema de la sexualidad, ¿qué puede provocar una fobia sexual? En cuanto a antecedentes o experiencias traumáticas, ya estoy diciendo, o en una situación de pareja, ¿qué puede desencadenar una fobia sexual? Fíjate que ya en mi experiencia hay dos grupos de circunstancias. Fíjate, es una cosa que ocurre mucho más frecuentemente en las mujeres, hay que decirlo, ¿no? Por alguna razón. A lo mejor es porque las experiencias traumáticas son más frecuentes en las mujeres, o por alguna otra razón que no podría yo especificar. El punto está en que por un lado, muchas de las personas que desarrollan fobia específicamente para la actividad sexual tienen el antecedente de alguna experiencia traumática, ya sea una experiencia traumática de adultos o una experiencia traumática durante el desarrollo, experiencias de abuso sexual infantil. Y eso es una circunstancia que pues es muy... se explica, digamos, pero pues de todas maneras es muy desesperante, porque fíjate que de las pacientes que ahorita me vienen a la memoria, una de las cosas que más trabajo cuesta pues sobrepasar es la reacción de la pareja, ¿no? Porque la intensidad de la angustia, la intensidad de la ansiedad y del repel, pues, que se experimenta, decir, yo no, hasta allá, ¿no? Como decías, déjame, abre todo, ¿no? Porque yo no largo de aquí. Como estamos en el jardín, no importa. Sí, fíjate que, y luego, ¿cómo concilias eso con el, no, pero sí te quiero, no, pero sí te amo de verdad? Y esa es una paradoja tremenda, que por supuesto a los caballeros luego les cuesta un trabajo tremendo entender
que pues sí hay cariño y hay amor, pero fíjate nada más. Sí te quiero, pero no me toques. Pero que no me toques, ¿no? Y sí, es muy rudo. pavorosa con la fobia sexual, ¿no? Con la fobia a la actividad sexual. Cuando la fobia es a los elevadores, pues los elevadores a lo mejor se quedan un poco despechados porque no los usan. O porque no los tocas. Sí. Porque no le tocas no el número 5. O si la fobia es a los aviones, pues también se quedan muy tristecitos porque nadie se sube. Pero qué limitada se pone cuando la fobia es a la pareja. A una no la pareja. No, la pareja no, es a la parte erótica de la pareja, no la parte de la interacción erótica de la pareja. Que es una relación, al final es una relación un poco parcial, porque no permites que tu pareja se aproxime a tu intimidad, y tu intimidad son tus genitales. O inclusive a que te dé un beso a veces, ¿no? Inclusive también lo que implica todo lo que suene a erótico, un besito, una caricia, se evita, y eso claro daña la relación de pareja. También puede ser, fíjate, la educación que hay con estos mensajes complicados, ya lo hemos hablado en otros programas, ¿no? La educación que reciben generalmente las mujeres, o a veces los varones, ¿no? De que aguas, si no me vayas a salir con un chistecito, y quítate esa falda que pareces prostituta, y cuando son repetitivos, esto también inclusive puede desencadenar una fobia a todo lo que implique lo femenino, a la feminidad, por ejemplo, ¿no? Y entonces no hago mis ejercicios a lo femenino. Lo femenino, pues, oye, pues te ves en el espejo, ¿qué te indica que eres femenina? Pues el cuerpo, ¿no? Los genitales, pues entonces no me los toco. ¿Cuántas mujeres no has escuchado que te dicen, qué bárbaro, no me gusta, son horribles, huelen feo? Una cosa total y absolutamente. Entonces obviamente no me aproximo, los evito. Sí. Entonces bueno, ya estamos aquí comentando algunos de los, fíjense qué tristeza, algunos de los objetos fóbicos, que son los genitales. Yo no sé si has escuchado hombres que hablen de sus genitales de esa forma. Algunos, pero muy poquitos. ¿Qué dicen? Yo no he escuchado. A ver, platícanos, ¿qué pero dicen? No, pues estos son una minoría. Ahorita me estás haciendo escarbar en el archivo te pregunto de los recuerdos. A ti porque tú tienes más experiencia. Pero... Bueno, pero no tanto. En general los hombres se sienten al revés. Muy orgullosos. O desilusionados. Mientras les funcionen bien. O desilusionados o angustiados. Yo creo que la preocupación más grande es si de verdad es del tamaño que debería, y algunas otras angustias, pero bueno, por ahí nos desviamos. Oye, andamos ahí, muchas cosas están pasando al mismo tiempo. A ver, muchas participaciones en el chat. Ahí ya tenemos un buen número de personas conectadas: Raúl, Héctor, Ever el Grande, Ruth, ya dije, Belmont, que está como probablemente, no sé si esté de nombre o no de nombre, o Ruth Nieto. Hola. Y dice Ever, son cosas donde uno como hombre no entiende el de las mujeres. Donde dice o actúa, no quiero que me toques, pero quiero que me abraces, por decir algo así. Entonces, es un poco lo que estaba comentando Ever, tiene que ver con esta cosa tan difícil, ¿no? Ever, eso es fácil de entender, yo no veo la dificultad. A ver, explícale a Ever, por favor. Es un abrazo nada más. Ay, Ever, hombre. Bueno, depende. Eso es fácil, Ever, eso no es complicado. No. Depende de quién, ¿no? Porque si es tu pareja que ya están pues a medio camino en la medianoche y están ahí muy apapachones y de repente se acaban las ganas o nunca, pues, es más difícil de entender, ¿no? Pero por supuesto que no todo el tiempo, todas las veces, ¿no? Que eso es lo que estás tú diciendo, ¿no? Y luego Héctor que tiene fobia. A ver, ay, Héctor, es que estaba muy arriba, Héctor. A ver, espérate tantito, ¿dónde anda Héctor? Ah, sí. Mira, dice que ya se iba y no se fue y que se quedó, qué bueno que se quedó aquí platicando. Héctor, muy bien. Ay. Algunos comentarios, ya sabes, Héctor. Pero a ver, ¿quién sabe? Héctor. Tiene fobia a las arañas. ¿Pero dónde dice? Más arriba. Sí, con razón. Sí, estaba bien. Ay. Nuestro querido amigo Héctor. Héctor haciendo unos comentarios del todo chistosos. Algo hará Héctor, Héctor. Sí. Pero bueno, lo queremos mucho a Héctor. Bueno, pues entonces vamos a pedirle a Jaime si nos podemos hacer una brevísima cambio de tonalidad para revisar las notas que traemos. Muy bien, pues vamos a las noticias.
Muy bien, pues estamos aquí de regreso en su programa Cuentos de Salud. Nuestro tema de hoy es sobre las fobias. ¿Usted ha sentido miedo alguna vez? Me parece que sí. Y bueno, ya después de las noticias platicaremos qué tan frecuente es este problema, más de lo que nos podemos imaginar. Pero bueno, antes de continuar con este tema, vamos a las noticias que nos trae Eusebio. Pues una sacada de un medio digital que se llama El Ciudadano, es un medio chileno, sí, así es, de Chile. Fíjate quién dice, se llama Happy Playtime. El Happy Playtime es a lo que se refiere la nota. Dice, Apple, la empresa, censura juego de educación sexual sobre masturbación femenina. Happy Playtime es un videojuego creado por Tina Gong, que no ha sido aprobado para su publicación en el iPhone y el iPad por su temática, según ella misma ha explicado. Se trata de un juego orientado a la educación sexual que quiere enseñar a las mujeres cómo masturbarse. Dice Tina Gong, indica por tanto que Apple cae en el extendido tabú de la masturbación femenina y asegura que ha sido rechazado porque es algo en lo que Apple no se quiere meter. Ay. No, pues no se tiene que meter, nomás tiene que aceptarlo y... No, ¿En dónde diseñaron este? Déjame terminar, porque no dice, los correos electrónicos originales de Apple remitidos a Gong han sido hechos públicos por ella misma a través de la web del proyecto. Sabía que era una opción para crear un juego nativamente para iPhone, pero era optimista, porque nuestra aplicación estaba siendo creada con una misión y la mejor de las intenciones, explica Gong, que defiende el potencial de su juego para la orientación sexual, que combate el tabú de la sexualidad femenina y su masturbación. Aunque parece que el juego no se lanzará en la plataforma Apple, está trabajando todavía en una versión para Android y espera que Google sí la acepte. Si esto no sucede, se está evaluando la opción de convertirlo en un título compatible con los navegadores. ¿Qué te parece? Eso me pareció, bueno, no me parece tan extraño, porque ese tema de la masturbación, a cómo cuesta todavía trabajo. Y estas corporaciones, pues muy grandotas, yo no dudo que esta historia sea cierta, de veras que no se quieren meter en cosas controversiales, ¿no? Y alguien puede decir que una cosa que enseña a masturbarse es una cosa pornográfica, y entonces, tache. Pero por el otro lado, habla de otro nivel de fobia, de otra cosa que también le decimos fobia, aunque no es lo mismo de lo que estamos hablando en el programa del día de hoy, ¿no? Que es una actitud fóbica ante lo sexual. Sí, una actitud temerosa, negativa, una claro. actitud negativa, una actitud que es una actitud que en nuestra cultura es muy, muy, muy central. Nuestra cultura occidental, ahí me estoy pegando, claro, sí. a toda Latinoamérica, a los Estados Unidos, a Europa, en donde de repente decir las cosas directamente, como por ejemplo, vamos a promover el placer sexual, en las mujeres, vamos a promover están hablando de mujeres, sí, o vamos a promover la masturbación. No, pues además es lo mismo. Imagínate además que fuera una app para masturbarse a los chavos, pues igual también seguramente haría un levantamiento de protestas y de cejas y de muchísima gente. Y las corporaciones tienen sus cuidados para no les vayan a echar tierra ni les vayan a demandar nadie porque se sientan ofendidos, pero pues sí habla de lo erotofóbico de nuestra cultura, ¿no? Claro. Entendido esta fobia no como la fobia clínica, sino nada más como el miedo, parte, ¿no? de lo no psicológico, de esta parte de las fobias no psicológicas, pero sí como de la parte cultural, ¿no? Así es, como este miedo y que le usamos fíjate, el otro lado de la moneda, ¿no? Este es otro medio, este es de Argentina, se llama sinmordaza.com, también es electrónico. Y fíjate que aquí lo que están platicando es que hay aplicaciones que se desarrollaron, aplicaciones también para los dispositivos móviles, que ayudan a combatir fobias. Dice, los dispositivos móviles buscan ser alternativa para el tratamiento de trastornos de ansiedad mediante técnicas de respiración y realidad aumentada. Desde fobias a ataques de pánico, los trastornos de ansiedad pueden causar grandes problemas en la vida de quienes lo padecen, como estamos comentando en el programa.
¿Podrían los teléfonos inteligentes y las tabletas ofrecer una solución? Las arañas solían aterrorizar al psiquiatra británico Russell Greene. Recuerda un incidente que lo hizo huir del lugar de trabajo. El hijo de una compañera tenía tarántulas y él llevó la piel que se le había desprendido a una de ellas. Se explica, yo entraba al hospital y vi que ella tenía la piel en la caja de sándwiches. Apenas me di cuenta que era una tarántula y salí corriendo del hospital. La aracnofobia de Greene, como se llama esa fobia en particular, el temor exagerado de las arañas, es tan grave que la foto no es suficiente, que una foto es suficiente para asustarlo, dice. Arácnidos de realidad aumentada. Pero ahora creó Fobia Free, es decir, libre de fobias, una aplicación para ayudar a otros con el mismo problema. Utiliza una técnica llamada desensibilización sistemática, un método para exponer lentamente a los enfermos al objeto de su fobia, que es una de las cosas que usamos en la terapia para quitar la fobia de la gente. Los usuarios primero juegan con un juego de arañas de dibujos animados, que al principio parecen bonitas e inofensivas, pero se van volviendo cada vez más realistas, más realistas. La aplicación Fobia Free primero muestra una araña de fantasía, una de las tareas consistente en ayudar a esconder la araña, y una pantufla mientras está usando la aspiradora. Ay, qué cosa tan chistosa, qué barbaridad. ¿Qué te parece? Bueno, sigue la nota ahí con bastantes más técnicas. Tiene también programita, o el programita te enseña a respirar profundamente, a respirar calmadamente y en fin, está un poquito larga la nota, pero fíjate nada más qué cosa tan chistosa. Esto de las fobias lleva hasta desarrollo de apps para quitártelas. Está interesante. Digo, no, aparte muy práctico, fíjate, tan práctico que es parte de lo que te comentaba hace un momento, de lo frecuente y que son las fobias, que es este problema, y que al final tal vez ni cuenta nos damos que las personas, o que lo padecemos, quien lo padece. Y ahí sí, hay una aplicación para ayudar cuando te sientes todo angustioso y que no sabes ni qué te pasa, pero ya sé, aquí tengo mi teléfono, me va a decir qué hacer. Y que bueno, de hecho ya platicaremos de las alternativas de tratamiento, y una de ellas es justamente el abordaje a través de la terapia cognitiva conductual. Y esto es parte de la terapia cognitiva conductual, o sea, ni más ni menos. Así es. Bueno, y la otra a toda velocidad, porque ya estamos ya corriéndonos el tiempo que siempre nos corretea, es una nota que dice fobias insólitas pero reales, de Yarimel Díaz Sánchez. Este es un medio que se llama primerahora.com, y deja comentarte, presentamos una lista de fobias de la A a la Z. Toda persona en algún momento ha sentido miedo, que es un poco lo mismo que estamos comentando, pero vamos a ver, ¿cómo se llama el miedo a las flores y a tenerlas cerca? Yo no sabía eso, ¿eh? ¿Tú sabes? ¿Cómo? El miedo, es decir, la fobia a las flores. No, ¿cómo se llama? Antofobia o antrofobia, como los santos. Luego, batmofobia es el miedo a las escaleras o pendientes abruptas. Luego, el miedo a los relojes, cronometrofobia. ¡Ay, Dios! Vamos a ver. El miedo a los espejos, ándale, a ver. ¿Cómo se llama? Eisoptrofobia, válgame Dios. Luego, el miedo al ruido está fácil. El miedo al ruido. ¿Cómo se llama? Fonofobia. Fonofobia. ¿No? Una impronunciable, que a ver si me sale. Dices, es el miedo a las palabras largas. Hipopotamonstruosoquifdepadiofobia. Válgame Dios. Eso es como una broma, yo creo. Como una broma. Sí, ideofobia, tener fobia a las ideas. Válgame el cielo. Tripofobia. Tripofobia es miedo a los agujeros. Y bueno, esta es una lista que está entre chistosa y real. Por ejemplo, la xilofobia, ¿sabes cuál es eso? La xilofobia es tener miedo a los objetos de madera y a los bosques. Y bueno, la vacunafobia está muy fácil, a las vacunas. Y en fin, hay de todo en este planeta Tierra cuando de miedo se trata. Ahí me paro ya con esta nota porque está muy larga. Trae 24, hazme el favor. Y luego, después de que di con esta, di con otra que traía 100. No, fíjate que, no, aparte digo, yo creo que esta nota es importante porque nos deja ver que pues partiendo de la definición, o para entender este asunto de las fobias, cualquier objeto, situación,
y tiene que ver obviamente con una experiencia traumática, con algún evento desagradable, con alguna experiencia de vida que se haya tenido, y se desarrolla o se va desencadenando la experiencia de la fobia. Y entonces cualquier cosa puede desencadenar la fobia, o sea, así como digo, obviamente son estas fobias extrañas, y hay unas que son más frecuentes, que están clasificadas dentro de algunos manuales clínicos, y las que son muy frecuentes, las que en verdad, y ahí les va para ver si se identifican con algunas de ellas. Las que ya nos decía Héctor, pero de una manera seria, de verdad, el miedo a los insectos, a las arañas, esto que es la aracnofobia, hasta películas se han hecho, por lo frecuente que es. Esa es, pero digo, ¿cuántas personas no conocen? A ver, que nos echen un WhatsAppazo. ¿Cuántas personas no conocen? ¿Sí? Siempre soy serio, sí, Héctor, tal vez cuando duermes. No, puede ser serio, Héctor. ¿Cuántas personas no conocen que le tengan miedo a los insectos, a las arañas o a los roedores? A ver, échenle memoria. ¿Cuántas personas conocen que le tengan miedo a los perros? También, pero un miedo realmente es irracional, por eso lo tomaba como ejemplo hace rato. ¿Cuántas personas conocen que le tienen miedo a los espacios cerrados? También esa es una de las más frecuentes, que se llaman, ya se me olvidó, ahorita me acuerdo. Claustrofobia. Claustrofobia. O cuántas personas... Eso es más bien estar atrapado, ¿no? Más o menos estar en espacios cerrados. Que lo más frecuente es elevadores, baños. Hay personas, fíjense, hay personas que para ir al baño tienen que dejar, cuando es en su casa pues no hay bronca, pero cuando van a lugares que no son su casa, lugares públicos, sufren, porque de modo que imagínense que los invitan a comer y de repente hay baños, sobre todo hoy los edificios muy modernos que no tienen ventanas por ningún lado, que se válgame Dios aquí, pues ¿dónde estoy encerrado? Sufren, y entonces se aguantan y no van al baño. Si se dan cuenta que el baño no tiene una ventanita por ahí, no entran. Si no pueden dejar abierta la puerta, no entran. ¿Cuántas personas conocen los aviones, por ejemplo? Hay personas que si no se toman un chocho para la ansiedad, no se suben al avión. Ahora también hay personas que tienen miedo a espacios muy abiertos, ¿no? O a las alturas, también. Y la fobia social también es una de las que son muy, muy frecuentes. Y fobia social, fíjense, la fobia social también tiene sus ramificaciones. Les da miedo hablar en público, les da miedo comer en público, les da miedo expresarse de cualquier forma, ya sea bailando, comiendo, contar chistes. Cuando te dicen, ay, qué serio es tu amigo o tu amiga, no es que sea serio, es que les da miedo. La otra vez veíamos allá en la asociación en consulta una persona que no sabía cómo abordar a las chavas, porque tenía fobia de relacionarse con las mujeres. Y entonces era, ¿qué le digo? Y le daba una angustia y una ansiedad terrible. Sí. Era parte de una fobia social. Exactamente, ¿no? La interacción y el acercarte a la gente, ¿no? Sí, pero exclusivamente con las mujeres, parte de una fobia social. Por ejemplo, cuando está uno en clase y que, hagan equipos y les toca presentar la próxima semana el tema de la clorofila, ¿no? De los arbolitos, el expresarse en público, no, es una cosa espantosa y genera un ataque de ansiedad, angustia y todos estos síntomas que ya hemos visto, ¿no? Aquí Héctor, que me está distrayendo con sus comentarios del chat. No, mira, aquí dice, ahorita ¿no? Están muchos comentarios estamos dejando pasar, pero fíjense, de todo esto que les comentamos, o sea, imagínate que me invites a comer, no nos conocemos muy bien, me invites a comer y me da pena comer enfrente de ti, entonces no como. Digo, ay, gracias, ya comí, nomás un vasito de agua, porque me da pena comer, porque siento que me van a criticar y entonces empiezo a sudar y me empieza a dar acá mi ataque de angustia, entonces evito, parte de lo que comentábamos de estos síntomas de evitación. La fobia social se expresa de muchas formas, y entonces hay esas conductas de evitación. Las personas que tienen fobia a alguna parte de su cuerpo, dice Belmont, Shadow en el chat, y entonces
eso puede llevar a otra cosa, a empezar a tratar de modificarla, de cambiarla. Entonces, insisto, ¿qué porcentaje habíamos comentado? ¿En qué porcentaje se presenta la fobia en una de? En 23%, ¿no? 23%, una cosa así. De la población mayores de 18 años. O sea, estamos hablando que el 23% de la población, esto es en estudios en Estados Unidos, pero lo mismo ocurre, son representativos. Sí, ¿no? En general las cosas. Y fíjate, una cosa que yo creo que es muy importante antes de que se nos vaya a ir el tiempo de platicar, aparte de las de las descripciones y lo a veces a veces muy curiosas, ¿no? De las diversas fobias. Las fobias sexuales, no es muy frecuente la fobia sexual. Yo tengo la impresión de que la fobia sexual se ha ido haciendo menos frecuente. Antes tenía yo más consultas por eso de las que ahora aparecen. Antes tenías más fobia sexual. Había más personas con fobia sexual. No, yo no tengo fobia sexual, afortunadamente. Pero fíjate que yo creo que es muy importante hacer la anotación. Las fobias, estos trastornos fóbicos o estos problemas psiquiátricos, son un tipo de trastorno de angustia, de ansiedad. Es decir, y yo creo que esto es importante decirlo. Cuando de veras una persona tiene todo este cortejo de síntomas y limitaciones claras en su existencia, hay como dos cosas que lo explican, ¿no? Una tiene que ver con la historia personal. La historia personal te coloca en una posición donde eso que te amenaza o que te amenaza además te hace algún sentido a ti nada más, porque no es muy razonable, que dispara la reacción de defensa y de alerta. Pero también hay otra parte que es bastante neurológica, digamos, bastante de las neuronas, y es que la ansiedad se dispara con una facilidad pues sorprendente, ¿no? Y esa, pues también hay que entender que no es nada más cuestión de echarle ganas, es cuestión de componerse y de a veces compensar esta hiperreacción, esta facilidad de reacción que tiene pues el sistema nervioso de algunas personas y que pues les hacen pues experimentar estos niveles de ansiedad. Y es que la ansiedad es muy desorganizadora, ¿no? Si uno le empieza a dar la ansiedad, a veces ni se da cuenta. No, le empieza a dar la ansiedad y va creciendo, creciendo. Las ideas ya no se pueden organizar. Por eso cuando le da un ataque de estos a alguien que va a presentar un examen, se queda callado, ¿no? A pesar de que haya estudiado todo, se lo sabe todo muy bien, pero simple y sencillamente nomás no. La memoria ya no funciona. No opera la cabeza, ¿no? Claro. Y eso mismo pasa pues en una variedad de circunstancias, ¿no? En la interacción social, en fin. Así como ahorita nos está platicando, pues ya no sé si decimos Héctor, pues sí, Héctor dice que que le pasa cuando está la primera vez con una chava y que entonces se queda trabado, y aunque aparente lo contrario, sabe actuar, pero en realidad está trabado. Pues hay que revisar, pues si es ansiedad, de veras, si es una cosa, pues hay que checar, porque eso pues sí puede de alguna manera limitar la cosa. Sí, también Ever nos dice la experiencia con su hija, que le tiene miedo a las cucarachas, que otra compañera tiene claustrofobia, es decir, en los espacios, con los elevadores. Ever también en la sala de juntas deja la puerta emparejada y se pone muy mala de sus nervios si uno cierra la puerta, sufre. Dice Héctor que aquí les consta Feria Jaime, que es miedoso para hablar la primera vez con una chava. Sí. Bueno, puede ser. Oye, la gente tiene fobia en una parte de su cuerpo. Sí, o sea, por ejemplo, y entonces a eso me refiero, fíjate, que de repente algo que pareciera, es que así soy medio tímido, o alguna otra actitud que podrían pensar. Ojo, hay que revisar si no se trata de una fobia, porque entonces eso está limitando, nos limita, pues. Ya revisamos. ¿Cómo se trata? Esto si tienes una cosa de estas, yo creo que es pertinente pues, generar conciencia de que se puede tratar. ¿Qué se le hace a las personas que tienen fobias? Pues hay que ir con alguien que sepa tratar fobias. No, bueno, por eso, pero más o menos en qué consiste la acción terapéutica. Pues bueno, primero hay que identificar, o sea, cuando me pasa, es decir, es una situación repetitiva, continua, no es un evento aislado, punto número 1, ¿no? Es decir, reconocer que en determinadas circunstancias
siempre reacciono igual y me pongo mal. Principal punto, ¿no? Reconocerme que algo me está pasando. A mí qué es, quién sabe, pero que me pongo mal, ¿no? Esa sí es responsabilidad nuestra. Y ya después, cuando uno acude con un profesional de la salud mental, entonces ya identificar y descubrir cuál es el objeto fóbico, pues si es una situación más del área de la salud mental o si tiene que ver con la salud sexual, entonces obviamente pues ya el profesional que uno acude pues tendrá la virtud de, junto con el paciente, en este caso, pues uno se convierte en paciente, atenderlo y si no, pues canalizarlo, trabajarlo conjuntamente con el sexólogo. Y bueno, hay muchas estrategias. Hoy por hoy, como es tan frecuente, como ya veíamos, ya no se escribe tanto porque es una condición que no ha cambiado a lo largo del tiempo, se ha mantenido. En la misma frecuencia, se presenta de la misma forma y ahí está, ¿no? A eso me refiero. Pues los tratamientos sí han cambiado, son cada vez más efectivos, afortunadamente. Hay, como nos decías, fíjense, tan han cambiado que ya hasta en los teléfonos hay aplicaciones para poder ayudarnos. Hay terapias muy prácticas, terapia cognitivo-conductual, cambiar algunas actitudes, y cuando la cosa se pone muy grave, o aunque no se ponga grave, hay medicamentos que son como profilácticos, es decir, medicamentos que nos ayudan a evitar que aparezcan los síntomas. Para mejor el manejo de la ansiedad, ¿no? De la amenaza. Y la combinación de estas dos, es decir, medicamentos junto con las terapias de reaprendizaje, las terapias cognitivo-conductuales, que bueno, ya se dividen, ya no entramos en detalle, es mucho más efectiva la combinación, y a lo largo de muchos meses, tal vez un par de años, esto se resuelve y ya, uno está en santa paz, puede convivir, puede hacer su vida, no se tiene que limitar. Y uno vive y mejora mucho la calidad de vida, es una realidad. Sí, yo creo que es algo que se necesita tener la claridad, primero de identificar, segundo, saber que la estrategia de la evitación que aparentemente resuelve es una estrategia que limita, es una estrategia que tiene un costo que puede evitarse, porque pues la realidad es que esta reacción irracional, que eso lo dijimos mucho durante el programa, porque no tiene conexión con la evaluación así muy objetiva de las cosas, no tiene conexión con el peligro real, y la reacción del cuerpo parecería ser tan intensa como si fuera un peligro casi de muerte. Es algo de lo cual nos podemos librar si acudimos con un profesional para pues atender estas cosas a través de todos esos procedimientos terapéuticos. Si no conocen a alguien, ya saben, pueden comunicarse con nosotros, pueden mandar un correo, aquí inmediatamente se recibe, le dan nuestros datos, pueden conectarse a la página. Y por supuesto, nosotros con todo gusto les podemos atender. Así que no hay por qué quedarse sufriendo innecesariamente. Entonces, pues yo les decía al principio, seguramente es una condición que todos hemos padecido en algún momento, conocen a algún amigo, al vecino, al primo del vecino. Ojo, invítenlos a escuchar nuestro programa porque seguramente alguien por ahí, acuérdense que 23% de la población mayor de 18 años puede sufrir de alguna fobia. Así que pues échenle, no sean gachos y ayúdenlos, ¿no? a que ya no estén sufriendo. Y bueno, pues nosotros ya nos despedimos. Nos da mucho gusto que se hayan conectado, que nos hayan escuchado los que no se conectaron. Y pues ya saben que tenemos una cita la próxima semana, el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde. Sean felices, coman rico, tengan buena semana y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.